Ya estamos en vivo. Buenas tardes. Hola, hola. ¿Alguien por ahí? ¿Ya están listas? ¿Ya? ¿Ya hay más personas? Quiero enseñarles mi vestido que voy a usar hoy. ¿Sí? Bueno, pues bienvenidas a otra tarde más aquí en Patchwork a la Mexicana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas sean todas a Patchwork a la Mexicana, una tarde más donde aprenderemos sobre el textil, sobre las tradiciones, hablaremos un poquito de historia y de muchos temas interesantes referentes a la cultura de México. ¿Qué tal? ¿Están listas? Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, ¿qué tal? Ella es mi amiga Siriaca. Está hecha de papel maché, la hizo una amiga de mi mamá y hoy me la prestó para que nos acompañe aquí, que vamos a hablar un poquito sobre las tradiciones de México. ¿Qué tal? Está linda, ¿verdad? Bueno, yo traigo hoy un vestido muy bonito que se llama el terno yucateco. Ahora les voy a hablar, me voy a acercar para que puedan ver este precioso vestido y ahorita les voy a contar más sobre este vestido. Miren nada más. Esto está bordado en punto de cruz, todo a mano. Ahí está, todo el trabajo sobre este. Y acá está la falda y el otro. Miren nada más. ¿Ya vieron? Ahorita les voy a contar todo sobre este hermoso vestido. Me voy a dar una vuelta para que vean cómo tiene el reverso, la espalda. Miren nada más aquí. ¿Qué trabajo? Si quieres bajar la cámara para que veas todo allá abajo. Bueno, pues este hermoso vestido es el terno yucateco. Vamos a platicar sobre el terno yucateco. Déjenme traerme mis lentes y traerme todo para poder platicar con ustedes. ¿Más para acá, Andy? Ahí estamos, perfecto. Ahora sí, vamos a empezar esta plática. Esta semana me da mucho gusto. La semana pasada los extrañé. Les agradezco a todos sus lindas palabras para conmigo y para mi familia, para mi esposo. Ahora estamos un poco mejor y ahí la llevamos. Entonces les agradezco muchísimo todo. Y bueno, pues aquí estamos otra tarde más para platicar sobre todas las tradiciones y sobre un elemento que tengo ahí reservado que ya muchas saben, porque ya vieron por ahí una publicación que les puse el bloque de esta semana por adelantado. Pero bueno, vamos a empezar. Ahí veo muchas personitas. Al ratito las leo a todas. Déjenme sus comentarios y sobre lo que quieren saber. Yo sé que todas quieren saber sobre el altar de muertos, que tengo aquí a Siriaca y acá tengo a otra Catrina que hizo mi mamá de papel maché. Tengo unas calaveritas que se hacen en Oaxaca y la tradicional flor de cempasúchil que recogí del jardín de una amiga ayer que fui a su casa. Bueno, el terno yucateco es este hermosísimo vestido que traigo aquí, que es una variante, una combinación de varios vestidos. El vestido principal del México prehispánico, como ya lo platicamos en clases anteriores, es un huipil. Ay, perdón, sí me estarán oyendo porque yo creo que luego tapo el micrófono, que lo dejo por ahí. Es un huipil. El Yucatán, el huipil no se llama huipil, se llama hipil.
y tiene una evolución a lo largo de todo el periodo virreinal, donde van adaptando al vestido las diferentes técnicas de bordado y las diferentes materiales que van trayendo de Europa. Por ejemplo, originalmente el vestido, me voy a parar para que lo vean, el vestido llegaba hasta las rodillas, que es toda esta parte. Miren, me voy a subir el vestido, hasta aquí llegaba el vestido. Esto. La falda fue colocada años después y esta tira también va a tener una evolución. El hipil solamente es esta parte de arriba y este primero lana. Después se le va a agregar la falda larga, que es el... ay, Dios mío, olvidé el nombre. Ahorita me acuerdo. Esa falda se le va a agregar posteriormente con la llegada de los españoles para diferenciar a las diferentes castas en la península de Yucatán. Las españolas no usaban este traje típico, pero las indígenas nativas mayas sí utilizaban el hipil. Las mestizas y las mezclas que se van a hacer de las diferentes castas no querían pasar como totalmente indígena. De ahí que viene de México, pero muy, muy ancestral, el que desechen o desdeñemos las tradiciones. Las mestizas no querían ser comparadas con las indígenas, entonces le agregan la falda larga para diferenciar el vestido de una indígena nativa a una mestiza. A lo largo del tiempo van pasando los diferentes técnicas de bordado que se van trayendo del continente europeo y así llega el famoso punto de cruz. El punto de cruz, muchas de ustedes lo han de hacer en una tela de canevá, que es esta de cuadritos, pero originalmente se hacía directo sobre la tela blanca y se llamaba a la puntada punto contado. Punto contado porque había que contar los hilos para poder hacer la cruzada de los hilos como de punto de cruz. Entonces se llama punto contado. Años después ya traen la malla de canevá o el cuadrillé que le llamamos actualmente, y entonces sobre el canevá y la tela se colocan los dos juntos y se empieza a hacer el bordado. Posteriormente, ya que está todo el bordado, empiezan a jalar los hilos de la malla de canevá para que solo quede el bordado sobre la tela blanca, pero se borda sobre la tela de cuadrillé. Es una técnica muy elaborada. Los motivos que van a tener estos vestidos son las flores de la región y algunos animales como los tucanes o los changos de la zona selvática. Especialmente en los vestidos de las niñas es donde encontramos más representaciones de animales. En los vestidos de las mujeres adultas se utilizan mucho más las flores. Hay dos técnicas de bordado, una se llama punto relleno y el otro se llama matizado. El punto relleno es solamente utilizar el color totalmente puro para una flor, así la tenemos toda naranja o toda roja, y cuando es matizado usan 3 diferentes rojos, 3 diferentes rosas, y los yucatecos tienen unas tradiciones que me encantan. Terno es porque se compone de 3 partes, que es la parte superior, que es con este gran bordado aquí, que es en el hipil, luego el hipil, que es todo el vestido, y abajo todo lo que es la falda. Eso compone un terno, que es un vestido de gala. Además, debemos de usar moño, debemos de usar flores y una peineta. 3 cosas en la cabeza, 3 joyas que son aretes, collar y pulsera de filigrana de oro, y debemos usar 3 accesorios, que es el rebozo, los zapatos y el abanico. Entonces, las yucatecas utilizan estos vestidos para las fiestas y especialmente para unas fiestas que tienen tradicionales de baile que se llaman las vaquerías. Entonces, ellas pueden usarlos en bodas y hasta en funerales. En bodas los hay todos bordados en blanco, que son una belleza.
Bueno, pues esto es la historia del hipil yucateco o el terno yucateco. Terno es cuando tiene las tres partes y el hipil solamente tiene el vestido sin la falda. ¿Ok? Les voy a dejar ahí unas imágenes sobre los diferentes hipiles y sobre los diferentes ternos que hay con todos los elementos que deben de tener. Muchas gracias. Entonces, bueno, pues sin más, vamos a empezar y entrar de lleno al tema que les quiero platicar hoy. Es un tema que preparé, es un tema un poco elaborado, pero antes de empezar voy a quitarle el sombrero a mi amiga porque el velo me tiene haciéndome travesuras. Entonces permítanme un segundito. Vamos a moverla un poquito a ella porque me está haciendo demasiadas cosquillas. Ahí está. Perdónenme ustedes. Pero bueno, miren nada más, qué bonito vestido. Además es súper cómodo, es muy fresco. Y esto, entre más grande era, bueno, más riqueza tenían las personas. Estos vestidos también tardan en bordarlos hasta 7 meses. Los hay sencillos que cuestan unos 5,000 pesos y los muy elaborados hasta 25,000 pesos. Entonces es un vestido realmente de gala, todo bordado de punto de cruz. Es una belleza. Las que han bordado punto de cruz pues podrán saber el gran trabajo que tiene este vestido. Bueno, así, sin más ni más, vamos a entrar de lleno al tema de hoy que yo les quería platicar desde la otra semana cuando estuvimos viendo al caracol púrpura. Bueno, pues ahora vamos con otro tinte que es totalmente mexicano y que enamoró al mundo entero y a todas las artes las vino a cambiar. Y vamos a hablar sobre la grana cochinilla. Ah, sí, Ale me está diciendo, mi abuelo era yucateco y mi abuelo hablaba maya. Y todavía recuerdo algunas canciones en maya, pero bueno, esa es otra historia. Sí, hoy vamos a hablar sobre la grana cochinilla. Mucha gente cree que la grana cochinilla es una planta, otros creen que es un mineral, pero en realidad se trata de un pequeño insecto que vive en los nopales. Y no crean que vive en todos los nopales, solamente en algunos, y tampoco crean que es natural. La grana cochinilla es un animal que se domesticó desde hace mucho, mucho tiempo. Probablemente desde el año 300 antes de Cristo, que es el vestigio más antiguo que encontramos en México, en unas cuevas en el estado de Morelos que se llaman las cuevas del Gallo. Ahí se encontró un textil, no se sabe exactamente qué es un pedazo de textil que está teñido de color rojo. Imagínense ustedes 300 años antes de Cristo, es antes del periodo clásico, es preclásico, precolombino. Entonces es súper antiguo y entre México y Perú siempre había habido una pugna sobre qué país o qué parte del continente americano había sido primero en utilizar el pigmento de la grana cochinilla. Y así estuvieron mucho tiempo hasta que encuentran este textil en las cuevas de El Gallo en Morelos. Se data con la prueba del carbono 14 y da 300 antes de Cristo. Entonces estamos hablando que ese textil tiene 2,300 años. Además, un lingüista especializado en todo el arte textil, que ahora es el director del Museo Etnobotánico de Oaxaca, él se puso a investigar sobre los orígenes de la palabra de la grana cochinilla y encuentra en México, en la zona de Mesoamérica, más de 30 modos de llamar o nombrar al pigmento de la grana cochinilla, mientras que en el imperio inca, que va desde Perú hasta la Patagonia, solamente hay 2 palabras para designar este pigmento, este color. Así que con el textil de las huellas de la cueva del Gallo, más las palabras y los vocablos que se utilizan para designarla, claramente se ve que la grana cochinilla es
un animal totalmente trabajado y producido en México. Y así estaba cuando llegan los españoles y descubren este increíble y maravilloso color. Y se sorprenden de ver cómo están teñidos los textiles en esa época. Además de que los aztecas utilizaban la grana cochinilla molida para dar color en un alimento. ¿En cuál creen ustedes? Ah, en la tortilla. Las tortillas se llamaban nochele tlaxcali. Eso significan tortillas de la sangre del nopal. A la grana cochinilla no le llamaban grana cochinilla, ese es un nombre que se le va a poner posteriormente. Los aztecas para la grana cochinilla la llamaban nochestli, que significa sangre de tuna. Los frailes, cuando llegan y empiezan a investigar sobre dónde sacan el color rojo, Fray Bartolomé de las Casas escribe en sus crónicas que extraían un color rojo sangre del nopal. Equivocadamente él pensó que el nopal sangraba, pero no era así. Eran estos pequeños insectos que estaban dentro del nopal y que producían este color increíble. Ahora les voy a platicar cómo se produce el color, pero mientras vamos con la historia todavía. Los españoles se maravillan de este color, puesto que en Europa no había un color tan brillante. El color en Europa que había en este momento es el rojo de cadmio y el rojo de zinc, y estos rojos son bastante opacos. Entonces, este rojo de la grana cochinilla mezclado adecuadamente, ya sea con un ácido o con un aglutinante como la cal, produce diferentes variaciones del color. La cochinilla, ahorita les cuento qué es exactamente la cochinilla, producía estos matices diferentes, impresionantes, que iban desde el anaranjado hasta el púrpura. Todo eso en un solo insecto, sabiéndolo combinar con qué. Los aztecas pintaban las paredes de sus edificios con este insecto. En Europa no se pintaban los edificios, ni siquiera se encalaban, no tenían aplanado, era solamente la piedra rústica. En América estaban todos los edificios con cal y con pintura. Entonces eso generaba todavía más inquietud en los españoles. Bueno, pues investigan de dónde sacan esto, y la grana cochinilla la infestaban, es decir, la metían en los nopales y la dejaban estar ahí durante 3 meses. Cuando la cochinilla va a soltar sus huevecillos, es cuando más su ácido carmínico, que es lo que ella produce, está en su tope, en el máximo. Y es cuando ellos la sacan del nopal, la extraían con una colita de venado, como una brochita, la sacaban con cuidado porque tiene que estar viva, y entonces la llevaban a cernir, literal como cuando cernimos harina para un pastel, la cernían, y la cochinilla, al golpearse una con otra, moría. Una vez muerta, era molida en estos metates o en el mortero, que le llamamos en México molcajete. Era molida, hecha polvo, y entonces ahí sí, ya los artistas decidían si lo mezclaban con un ácido. Los ácidos salían de algunas plantas, como la orquídea, como la baba de otros nopales, y ahí es cuando produce el color anaranjado, cuando está mezclada con un ácido. En Europa posteriormente va a ser mezclada con los cítricos. En América no había cítricos, entonces la mezclaban con estos mucílagos de algunas plantas, estas babas. Y cuando la mezclan, por ejemplo, con un alumbre, que son estas sales de aluminio que utilizaban, o la cal para los edificios, cambiaba el tono y se hacía de un rojo muy oscuro, rosa y morado. Entonces los tenían realmente sorprendidos, este color impresionante, y lo empiezan a sugerir a llevarlo a España.
Finalmente en 1523 sale el primer barco de México hacia España cargado con unas toneladas de nochestli, es decir, de la grana cochinilla. Nochestli es una palabra que es muy difícil para los españoles y entonces le empiezan a llamar el carmín de las Indias. Recordemos que ellos le llamaban las Indias a la Nueva España. Todavía no sabían que no era la India, andaba buscando Cristóbal Colón y pues le atravesó América y creía que era las Indias. Entonces se le va a denominar el carmín de las Indias. Es llevado de España a la zona de Sevilla, donde empiezan a experimentar con los textiles y descubren que en la lana, que ellos sí tenían, en México no había lana, pintaba impresionantemente bien y rápido. Entonces sugieren llevarla a Venecia para ver cómo funciona con los tintoreros, que eran unos expertos en Venecia. Hay que recordar que Venecia es el centro del mundo en este periodo que es el Renacimiento, todavía no empieza el Barroco, el Renacimiento, donde todas las especies están ahí y todos los italianos manejan el comercio impresionante de los tintes y de las especies. Los españoles se la venden a los venecianos para que ellos la puedan comercializar en su vasto comercio que tenían en ese momento y quedan maravillados. Los tintoreros venecianos le van a empezar a llamar el carmín de Venecia. Venecia era conocido como la ciudad de los 1000 colores, porque ahí estaban todos los tintes y los tintoreros eran expertos en combinar estos pigmentos con diferentes sustancias para subir los tonos, bajar los tonos, cambiar el color, etc. Y entonces son gracias a los venecianos que el carmín de las Indias, posteriormente carmín de Venecia, va a ser comercializado por todo el mundo. Los españoles, al ver que es un producto sumamente exitoso, prohíben la llegada de todos los extranjeros que no fuesen españoles a la zona de Oaxaca, que es donde se producía mayormente la grana cochinilla. Durante 300 años va a ser el secreto mejor guardado de los españoles, tanto así que hay muchos y muchos textos que hablan sobre la grana cochinilla como carmín de las Indias, pero jamás lo mencionan que sea un insecto, porque los españoles guardaron perfectamente el secreto para que nadie les quitara el comercio de esto. Bueno, pues fue tanto el comercio de la grana cochinilla de los españoles que es el segundo mayor ingreso que va a tener España durante 300 años después de la plata. Imagínense. Hay libros que relatan que el color palo de Campeche, que era otro tinte que se llevaban de aquí a Europa, había que pagar 2 francos. Y por la grana cochinilla se pagaban 130 francos. Así que imagínense ustedes lo que estaba sobrevalorada la grana cochinilla. Bueno, pues la grana cochinilla tiene un gran auge, especialmente con los tintoreros, como les decía, que empiezan a teñir las telas. Hay pintores que voltean a ver estas telas porque les llama impresionantemente la atención cómo pueden dar estos diferentes matices, desde el púrpura, desde el rojo quemado hasta el anaranjado en un solo tinte. Entonces ellos lo empiezan a utilizar para sus cuadros y la característica que tenía el uso de la grana cochinilla en el arte es impresionante para la representación de los textiles. Entonces vamos a ver en cuadros de muchísimos pintores desde este periodo hasta el del siglo XIX el uso de la grana cochinilla en la representación de los vestidos o cortinajes o todo lo que fuera textil, lo pintaban en sus cuadros con grana cochinilla. Esto es porque se hizo hace como 5 años un estudio muy serio con cromatógrafos de alta calidad
para ver las pinturas de muchísimos museos. Fue un trabajo arduo que hicieron. Museo del Prado, Museo de Nueva York, Museo de Inglaterra, o sea, muchos museos le entraron a esto para saber qué pigmentos contenían una de las pinturas más importantes que tienen en estos museos. Y de 200 obras que se analizaron con el rojo en el mundo, el 40% tiene grana cochinilla. Bueno, pues hay pintores tan importantes como Velázquez. En el cuadro de las Meninas de Velázquez, bueno, pues esos vestiditos que traen ahí están pintados con grana cochinilla. Y entonces vamos a ver el uso de la grana cochinilla en grandes pintores como Tiziano, Tintoretto, Rubens, Renoir, Monet, Van Gogh. Es impresionante. Van Gogh es uno de los que más gustaron de la grana cochinilla, pues tiene más de 100 obras pintadas con grana cochinilla. Era muy muy cara, y él en algunas cartas relata a su hermano, que era el que pagaba y financiaba sus pinturas, pidiéndole por favor que le consiguiera grana cochinilla. Obviamente no con el nombre de grana cochinilla, sino con el nombre de carmín de Venecia, pero ya sabemos a qué se refiere el carmín de Venecia. Entonces, vamos a ver cómo Van Gogh tiene la habitación de Arles, por ejemplo, donde utilizó la grana cochinilla en el piso de esta habitación. Ahora se ve púrpura, lila, originalmente era rojo. La grana cochinilla va a llegar a todas las artes del periodo barroco. Los escultores la van a utilizar para poner sus dorados en los altares, en los retablos y en las esculturas de bulto que están primero enchapadas y después les ponen el dorado y el rojo. Este rojo da una luminosidad excelente a los dorados, por eso va a ser altamente utilizado. Y les cuento otro secreto. Bueno, pues Luis XV, el rey Sol, decidió que si utilizar el rojo era sinónimo de riqueza y elegancia, pues él lo quería. Y entonces manda dorar todo Versalles y ponerle rojo, rojo cochinilla en los muros, en las cortinas, en todos los tapices y en todos los textiles que están teñidos en Versalles, tienen grana cochinilla. ¿Qué tal? Entonces, la grana cochinilla realmente invade el mundo y es uno de los pigmentos que todo el mundo lo amó. Japón, por ejemplo, cuando empieza el siglo XVI, cierra sus puertas al comercio extranjero porque no quiere verse influenciada con las nuevas culturas que llegan, como por ejemplo que llegaron a China y a Filipinas. Japón se cierra, se pone hermético, pero el único tinte que permitió fue la grana cochinilla. Y entonces vemos la grana cochinilla en estas pinturas que tienen ellos de los samuráis y demás. Bueno, pues haciendo los estudios, ahí también vemos grana cochinilla. Interesante, ¿verdad? Aquí tengo una lista de todos los pintores que lo utilizaron, y en México tenemos a Cristóbal de Villalpando con la Virgen de Guadalupe, que fue, Cristóbal de Villalpando es uno de los pintores más reconocidos del virreinato. A él le permiten hacer un estudio sobre la tilma de la Virgen de Guadalupe para que haga réplicas de esta imagen, para que todos los templos que estaban surgiendo en la Nueva España tuvieran a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe tiene el vestido rojo. Cuando Cristóbal de Villalpando la analiza, él decide utilizar la grana cochinilla en todos los vestidos de la Virgen de Guadalupe que hay del periodo virreinal en México, tienen grana cochinilla. Bueno, tenemos entonces también a Luis Morales el Divino como otro gran representante del arte virreinal,
con la grana cochinilla, Diego de Velázquez, que ya les comentaba, con las meninas, y en principios del siglo XX tenemos a Rubens, a Tintoretto, que bueno, pues Tintoretto, los que no saben, su papá era un tintorero que le encantaba experimentar con los textiles, teñía para una de las familias más importantes de Venecia, que estaban ahí, y les teñía a los Medici. Entonces Tintoretto tenía ese don de la pintura y con lo que aprendió con su papá de teñir textiles, bueno, pues se va a convertir en un gran pintor auspiciado por la familia de los Medici. Entonces tenemos a Van Dyck, a Tiziano, Delacroix, Renoir. Todos ellos van a utilizar la grana cochinilla en diferentes obras. Ustedes lo pueden buscar. Hace 2 años aquí en México hubo una exposición que se llamó Rojo Mexicano, donde estuvieron pinturas de todos estos artistas. Es la única vez que en México se ha traído pintura de Van Gogh, como La habitación de Arlet. Ahí estuvo, y pueden ver en una página de YouTube, busquen Rojo Mexicano y vean toda esta exposición. Bueno, entonces, pues creo que eso es todo lo que tenía que contarles de la grana cochinilla. Es un muy, ¿cómo se llama? Vasto. Actualmente, la grana cochinilla en México no ha desaparecido, está volviendo a tener mucho auge, y hay 16 estados de la República Mexicana que están tiñendo con grana cochinilla. Entonces, esto, a diferencia del caracol púrpura, no es un animalito que esté en extinción, está en auge nuevamente. La industria farmacéutica lo está utilizando muchísimo para teñir las medicinas, porque al ser natural y no ser artificial, es la moda actualmente, ¿no? Entonces, esperemos que este animalito siga utilizándose, y si algún día ustedes pueden encontrar algo que esté teñido con grana cochinilla, lo único que se tiene que cuidar mucho en un textil es no asolearlo, porque la grana cochinilla es un poquito inestable, por eso pierde tanto auge en el siglo XIX, cuando aparecen los pigmentos ya artificiales, digamos, que tienen una saturación de color y que además son estables. La grana cochinilla, dependiendo de con qué lo mezclas, puede ser más transparente, menos transparente, más intenso, menos intenso, pero a la larga del tiempo, con una exposición no adecuada al sol, tiende a bajar la coloración, que es lo que le pasó a Renoir en uno de sus cuadros de una dama, que no me acuerdo quién es, la condesa de algo. Ella, su vestido es negro y el fondo era rojo intenso. Bueno, pues a la larga del tiempo, ahora quedó de un rosa pálido. Hay todavía varias personas que están peleando si es correcto o no volverlo a pintar o dejarlo así, con la huella del tiempo que ha hecho con ese cuadro. Muy bien. Bueno, pues nada más una anotación al calce de la grana cochinilla, es que en México le llamamos a un color rosado como este que tengo aquí en este rebozo, que decimos es color rosa mexicano. ¿Por qué creen que se dice rosa mexicano? Bueno, pues porque la cochinilla la utilizaban para pintar las paredes, y al combinarla con la cal daba este color tradicional que le decimos rosa mexicano. En ninguna parte del mundo se pintaba con grana cochinilla las paredes encaladas, solo aquí, y por eso solo aquí existe el rosa mexicano. ¿Qué tal? Bueno, no me voy a despedir, todavía faltan unas cosas, pero sobre el tema de la grana cochinilla tengo una poesía para ustedes que la escribió una persona, es un anónimo, pero me encanta, se las voy a decir. Vengo de la casa del sol, soy hijo del fuego, represento la fuerza y el poder, soy un tesoro natural que espera teñir de nuevo estas tierras, fluir en la sangre de mi pueblo con mi cósmico escarlata,
estoy aquí, he vuelto, este soy yo, el rojo mexicano, Nochestlí. ¿Qué tal? Hermosa poesía, ¿verdad? Bueno, yo no soy muy buena leyendo poesía, pero de verdad me encanta porque volvió el rojo mexicano, lo tenemos de nuevo y ojalá que alguna de ustedes pueda conseguir rojo de cochinilla. Cuando vengan a Oaxaca, en Oaxaca lo venden y hay que saberlo mezclar exactamente, si es con ácido, que es el limón, por ejemplo, ahora que ya hay, o con una cal para ver los tonos que da. ¿Ok? Bueno, pues eso sería todo del tema de hoy. No me voy a despedir, les voy a dejar por ahí, ya lo hice. Está el cuadro, ay, perdón, a ver si se ve. Casi no se ve, pero este cuadrito ustedes lo van a bordar en qué creen. La mayoría de aquí que me ve sabe de bordar. La técnica va a ser red work. En patchwork, red work es pintar un trabajo, digo, bordar todo el trabajo en punto atrás con hilo rojo. Bueno, pues no hay nada más adecuado que hacer un red work. Déjenme acercárselos. Ahí, aquí estoy. Ay, Dios mío. Perdonen, este es en vivo. Ahí está, un red work. ¿De qué creen? Este es un pedacito del códice veneciano donde dibujan sobre cómo es la infestación, es decir, meter la cochinilla al nopal para que produzca este ácido carmínico o ácido cármico para después utilizarse como pigmento. Este es de un códice, lo saqué de ahí, de un códice, lo amplié y quiero que como trabajo para esta semana lo borden en punto atrás, en red work, por favor, para mí. Se los dejo ahí, ya está en el archivo y pónganlo. Este es el nuevo cuadro, nada más me falta ponerle aquí la palabra que va a decir Nochestlí, que significa sangre de tuna. ¿Ok? Bueno, pues eso sería el tema de hoy y no vamos a despedirnos, sino porque yo prometí que hoy iba a presentar mi próximo proyecto. Les agradezco a todas muchísimo que me hayan estado contestando mi encuesta que les dejé por ahí sobre el proyecto navideño. Bueno, pues como estamos en Patchwork a la mexicana, pues tenemos que hacer un proyecto de Navidad mexicano. Y el proyecto que yo decidí que íbamos a hacer es un árbol de la vida. Les dejé unas imágenes hace un par de días sobre los árboles de la vida. Les voy a contar un poquitito rápido sobre el árbol de la vida mexicano, porque el árbol de la vida han de saber que no es una representación solamente mexicana. El árbol de la vida se ha representado en muchísimas culturas. No por algo decimos el árbol genealógico. El árbol de la vida lo han tenido los egipcios, lo tienen los hindús y lo tenemos nosotros en México desde la época de Teotihuacán. Teotihuacán es muchos años, 300 antes de Cristo es cuando surge Teotihuacán. Y en Teotihuacán tenemos un árbol de la vida representando para la parte de la vida y las raíces con el agua y todo es el inframundo. Entonces tiene un montón de simbología sobre la vida y la muerte. Cuando los españoles llegan y nos conquistan, ellos tratan de imponernos la religión y el idioma. Y los indígenas pues ni siquiera hablaban el español. Entonces fue muy complicado para que los indígenas entendieran todas las alegorías religiosas que traían ellos. Y entonces Fray Pedro de Gante, que ya he hablado de él, que yo de verdad, qué bueno que existió Fray Pedro de Gante, porque él se dedicó a salvar a la cultura tradicional mexicana y no a destruirla. Fray Pedro de Gante ve que los indígenas necesitan hacer figuras de barro para representar a sus dioses y representar su día a día. Entonces, en Europa, en ese momento se hacían vitrales para que la gente del pueblo entendiera los pasajes bíblicos, los grandes vitrales de las catedrales góticas y después del barroco con esos murales,
todos hablan sobre pasajes bíblicos, pero aquí no había manera de traer ni los vitrales ni de pintar, porque pues es una nación que está empezando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ellos realmente van a hacer? Bueno, pues Fray Pedro de Gante va a encargar que hagan figuritas de barro representando pasajes bíblicos. Y es así como va a aparecer el árbol de la vida, que ya lo venían utilizando ellos como representación de la vida y la muerte. Bueno, pues simplemente le pone, Fray Pedro de Gante les pide que le pongan a Adán y a Eva en la base del árbol, y siempre va a haber una serpiente y la manzana, porque hay que recordar que ellos son el inicio de la vida, siguiendo la religión católica. Entonces, los árboles de la vida en el siglo XVI, XVII y XVIII van a ser solamente de temas bíblicos. Ya para el siglo XX, que el árbol de la vida empieza a verse como una artesanía, va a empezar a cambiar la temática. Entonces vamos a ver que originalmente el árbol de la vida no lo hacían solamente en un pueblo, lo hacían en varios lugares, pero finalmente Metepec es una de las ciudades en México, cerca de la Ciudad de México, va a ser el representante de todo el país, que son los que van a continuar con esta tradición del árbol de la vida de cerámica, que hacen pequeñitas figuritas, porque son pequeñas, y atiborran estos árboles que llevan una base y una fronda y unas ramas sobre las que se ponen diferentes pasajes. Yo les dejé por ahí uno hermosísimo sobre el traje típico mexicano, que vienen de varias regiones. Les dejé otro de las artesanías mexicanas, y viene hasta un bello huipil oaxaqueño. Y les dejé uno sobre el convento de Santa Clara y el chocolate, y está la monjita, y está San Agustín, no, San Francisco, y están las ollas de mole y las tabletas de chocolate. Si no lo han visto, véanlos a detalle, son una verdadera belleza. Y bueno, y el último que dejé ahí es un nacimiento, que es precisamente a lo que voy. Vamos a hacer un árbol de la vida de nacimiento, pero no lo vamos a hacer como esos de barro, porque nosotros no somos escultores. Entonces lo vamos a hacer bordado y pintado. Bueno, pues este es mi curso que voy a dar próximamente con el árbol de la vida. Voy a dejar toda la información por ahí sobre los paquetes, sobre los patrones. Este es un diseño exclusivo mío. Yo fui la que estuve buscando y pensando qué proyecto hacer. Bueno, pues ahí les va. Estaba esperando con muchas ansias poderles dar esta primicia, porque de verdad me emociona tanto dar esta clase que dije, tengo que hacer un proyecto que sea súper mexicano. Y bueno, pues lo encontré. En México, ay, a ver si no con esto me gano, que algunas me peguen y algunas no me quieran volver a seguir. En México no usamos el calendario de Adviento como lo utilizan en Estados Unidos o en otras partes del mundo, que el Adviento empieza en diciembre y es cada domingo, los 4 domingos previos a la Navidad, y se va aprendiendo la corona de Adviento. Sí lo utilizamos, pero no es una de las cosas que en México diga, me represento y tengo que tener un calendario de Adviento. Yo estuve haciendo una encuesta con varias amigas y conocidas, y de 20 personas que pregunté, solamente 2 tienen calendario de Adviento, varias tienen corona, pero calendario solo 2. Bueno, pues yo no quería un calendario de Adviento, yo quiero un calendario mexicano. Y mi calendario mexicano se va a llamar el calendario Guadalupe Reyes. ¿Por qué Guadalupe Reyes? Porque en México el 12 de diciembre festejamos la aparición de la Virgen de Guadalupe, patrona de México, y desde ahí hasta el Día de Reyes, hasta el 6 de enero, México tiene montones y montones de fiestas, montones de festividades como las posadas. Tenemos muchas tradiciones hermosas que yo quiero plasmar en este calendario. Así que vamos a hacer un calendario, no de Adviento, un calendario de Navidad que se llama el calendario Guadalupe Reyes.
empezando por la Virgen de Guadalupe, pasando por las posadas, llegando a Navidad, pasando al recalentado, llegando al Año Nuevo con los cohetes y el brindis, y llegando a los Reyes Magos, concluyendo con la rosca de Reyes. ¿Qué tal? ¿Se les antoja? Bueno, pues ese es el calendario, y la parte superior de mi Guadalupe Reyes, ¿qué creen que va a tener? Bueno, pues va a tener un árbol de la vida. Ahí les va. Miren, este es mi árbol de la vida. Me voy a acercar. Ahí está. Miren, el nacimiento. Está la pastorcita con sus nopales. Los angelitos cantando de alegría. Y están los Reyes Magos, miren. Miren, ahí están los Reyes Magos, está el gallo, miren, ahí está el gallo, las esferas, el borrego, la piñata, por supuesto, que no podía faltar. Miren nada más. Bueno, pues este es el calendario. Y lo que va a tener es una técnica, que esta es pintura, esta la hice de acuarela sobre tela, y después estoy bordando todo a mano. Miren nada más. Ahí se ven. Miren, ahí se ven bordados. Ahí está. Claro que le voy a agregar un apartado hasta abajo a mi calendario que diga 2 de febrero, Día de los Tamales. Y también están los tamales. No crean que los olvidé, porque nosotros siempre decimos, y faltan los tamales, ¿o no? Bueno, pues les voy a dejar por ahí después la información para que guste inscribirse a este curso conmigo, donde vamos a aprender a pintar en acuarela o Prismacolor nuestra tela, a armarla, y sobre todo les voy a ir dando los bloques del calendario. Todo está incluido en el curso. Ya las que me conocen en cursos saben cómo son mis cursos. Voy a poner una liga para que me vayan escribiendo y lo empecemos ya. Tenemos tiempo para que lo vayamos haciendo y cuelgue en nuestras casas a partir del 12 de diciembre y empecemos a festejar la Navidad a la mexicana. ¿Qué tal? ¿Les gusta la idea? Por favor, acompáñenme en este proyecto de Navidad a la mexicana, y por supuesto acompáñenme la próxima semana en Patchwork a la mexicana, donde tendré finalmente el altar de muertos. Ahora sí viene, lo voy a poner, si no lo pongo yo, los voy a llevar a un altar de muertos que se está armando aquí donde yo vivo, y todos los vecinos van a participar en este gran altar. Pero yo les voy a hacer un en vivo de donde esté con este calendario, ¿ok? Digo, con este altar de muertos. La próxima semana las espero. Estaré gustosísima de volverlas a ver, de leerlas. Por favor, escríbanme todo lo que les gustaría seguir oyendo en esta clase, y de verdad les agradezco infinito otra vez acompañarme aquí en Patchwork a la mexicana. Muchísimas gracias por estar conmigo. Hagan su bloque de Redwork y seguimos en la búsqueda de Patchwork a la mexicana. ¿Qué descubrimos hoy? Que el Redwork no sería Redwork en Estados Unidos sin nuestra hermosa grana cochinilla. ¿Ok? Bueno, que tengan muy bonita semana. Adiós.